Hola, ¿cómo están? Soy Ana de House of Alchemy. Hoy es sábado 13 de julio. Y este video voy a estar explicando algunas de las frecuencias que estamos ya trabajando hace un tiempito, no mucho, pero un tiempito, y que se están clarificando cada vez más ahora, y que tienen que ver con la transformación de mi trabajo, desde mis servicios, todos mis servicios, las transmisiones, los talleres, las sesiones. Así que como siempre les voy a pedir que cierren los ojos y comiencen a inhalar y exhalar, llevando su conciencia a todo su eje para poder activar el discernimiento y poder distinguir aquello con lo que resuenen y aquello con lo que no resuenen y desecharlo sin darle más de su tiempo ni atención. Y de esa manera mantienen su eje liviano y vibrando en su propia frecuencia. Estamos todavía en el corredor de eclipses y generalmente los eclipses, y ya lo sabemos, el día del eclipse, el día lineal del eclipse, puede ser un día común y corriente y en donde particularmente no vayas a sentir nada. Muchas veces el coletazo viene después, es cuando esa frecuencia se abrió y se empieza a desparramar, se empieza a recibir y a afectar esa energía que se activó. A algunos incluso les puede pasar antes. Particularmente el eclipse total de sol que tuvimos fue muy fuerte y se sabe que es fuerte cuanto más alejado estamos del día lineal del acontecimiento y luego de 2 semanas es como si se sintiera más fuerte todavía, es como las olas y las capas empiezan a abrir, porque lo que está haciendo es abrir, y obviamente no vas a sentir todos los días exactamente lo mismo. Pueden haber habido días más intensos, más caóticos, en donde se empezaba a revelar con más intensidad, con más claridad, y luego venía el reacomodamiento de toda esa regeneración, ese nuevo cuerpo, esa nueva realidad, esa nueva visión, ese nuevo entendimiento, esa nueva expansión. Y entonces uno está en ese proceso de reacomodo que es enorme, uno va como expandiendo y dándose cuenta cada vez de más y de más y de más y de más. Un poco esto es lo que está teniendo este efecto, sobre todo a nivel de conexión emocional con la conciencia. Por eso es un trabajo de unión divina, y cuando hablo de unión divina estoy hablando de la unión divina interior, es con uno, es independientemente de el otro. Esto es parte de un límite que lo quiero marcar, porque en el momento en el que a veces se menciona la unión, ya viene la energía del otro. Acá no es un otro, es con vos, aun cuando esto se manifieste a través del vínculo, pero es con vos. Y así en este despliegue nos acercamos a este segundo eclipse, que también va a generar movimientos y va a seguir como creando y potenciando este proceso que está activo, que se activó, que es la elección individual de las almas. Ya se ha tomado esta decisión, que tiene que ver con la separación. Este eclipse en algunos casos puede haber simbolizado la separación, no necesariamente haya ocurrido luego del eclipse o en el eclipse, pueden haber pasado, les diría, en mayo o junio fue preparación para este proceso, pero que se está viviendo ahora, la ruptura absoluta de
estos dos mundos que se decían, en donde se iban a dividir los mundos, esta dimensión, tercera y cuarta dimensión, con la quinta y sexta y más allá, la separación que ha venido de una absoluta elección individual, esto que no viene de un acontecimiento, de un evento, de una fecha astrológica, de un vayamos a la cima de tal montaña y recibamos la luz y así todos ascendemos. No pasa así. Esto es dedicación, esto es maestría personal, esto es esfuerzo. Los que están en este proceso lo saben, saben que ha sido por su trabajo interior, por su esfuerzo, por su entrega, por su apertura, por su vulnerabilidad, por su dejarse quemar hasta las cenizas y quemar las cenizas de las cenizas de las cenizas hasta quedar pulverizados y volver a regenerarse y abrirse, abrirse, abrirse y permitir que esto se abra, se abra, se abra, se abra y el subsuelo deja lugar a otros subsuelos, deja lugar a otros subsuelos y hasta así, 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 hasta que se llega a este punto en donde ya no hay un retorno, y no es el retorno que veníamos sintiendo, porque son todos, cada despeje iba abriendo una potencialidad más grande. Y esta ruptura, esta realmente separación que se ha sentido con contundencia con este eclipse, insisto, es un trabajo que se viene haciendo, y hay algunos que no lo van a sentir porque han elegido mantenerse en la tercera y la cuarta dimensión. Y esto es maestría individual. Tiene que ver con, cuando hablo de la unión divina, voy más allá del femenino y del masculino, tiene que ver con la dimensión humana y el alma. Y salir de la conciencia de, sí, lo entiendo, somos esos seres divinos experimentando esta vida humana, y ahora empezar la fusión. Esa separación implica también una fusión, me separo de definirme desde un lugar meramente humano, sí, entiendo, sé, reconozco que tengo un alma, a habilitar, a abrir, sobre todo acá, a abrirme a que el alma se una a mí y juntos, casi es como cuánticamente, molecularmente, atómicamente, se genera una nueva alquimia en uno es una nueva identidad, ya no sos solo humano, que te reconoces divino, sos el divino que se sabe y actúa humano. Es revertir la polaridad. Esto es lo que está pasando también con la Tierra. Se están revirtiendo los polos de la Tierra. El entendimiento, como dándolo vuelta, literal. Entonces ya no entendemos el mundo desde la tercera y cuarta dimensión, desde nuestra cabeza humana, sino desde lo divino, y desde ahí, por eso me muestran de este reversal, me sale en inglés, perdón, pero es el revertir, el cambio de polaridad, ¿no? De los polos, que es, insisto, lo que está pasando en la Tierra. Es exactamente, es como adentro, es afuera, arriba, es abajo. Acá no hay mucho que descubrir, es simplemente darnos cuenta que estamos repitiendo lo mismo. La Tierra nos muestra siempre el paso, nos muestra lo que nosotros vamos a pasar después. Entonces, en este recambio de polaridad, lo que estoy trabajando en las sesiones, por eso estoy hablando del cuerpo espiritual y del cuerpo ancestral y del levantar las memorias ancestrales. Ya no son las memorias ancestrales de tu vida o de mi vida como Ana, porque eso ya es el trabajo que uno ha hecho. Es cuando uno ha hecho todo ese trabajo, ha trabajado capas, 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 llega a una base que a veces se queda ahí, y esto no es ego, esto es el trabajo que uno ha hecho, en donde se ha abierto y ha llegado quizá al máximo de su trabajo humano, de dedicación, de entrega y de apertura y de sanación. Es trabajo con la madre humana. Es una nueva capa. Recuerden que evolucionamos siempre en espiral, y a veces le estamos dando vuelta al mismo patrón, pero desde aristas distintas. Entonces no es que
no sanaste lo que hiciste solo porque lo estás reviendo ahora, lo estás reviendo desde otra octava. Para los que entienden esto, se les habilita esta etapa que voy a estar explicando ahora, que es la que estoy trabajando en las sesiones, de abrir el cuerpo ancestral, porque la fusión que estamos viviendo, el estado, la etapa de unión divina que estamos viviendo, es nuestra alma uniéndose en nuestro cuerpo físico. Entonces, ayer lo hablaba con alguien, es si a nivel humano vivimos los triángulos amorosos, la manera en la que me lo mostraban es que de un triángulo pasamos a un cuadrado, que tiene que ver también con la nueva estructura. El 4 es la nueva estructura, los pilares, el fundamento, la nueva estructura de la realidad, en donde si traemos a un otro para generar un vínculo con un otro en esa realidad, ya no creamos a nivel de humano-humano, hombre-mujer, mujer-mujer, hombre-hombre, femenino-masculino, humano-humano, sino ahora hay dos integrantes más, por eso es un cuadrado, no es un triángulo, que es alma, alma, humano, humano. Antes y hasta ahora, y todavía, los vínculos se trabajan a nivel de humano-humano. Puede haber conciencia del alma de ambos, pero ¿quiénes guían? Los humanos. Esta es la gran reconversión, la vuelta, el giro de polaridad que estamos teniendo. Ahora la realidad desde esos vínculos, que es desde donde se crea, y tiene que ver toda esa energía sexual, que también es lo que voy a estar trabajando de ahora en más, ya no la guía a nivel humano. No son los hombres, mujeres, los que deciden, eligen, crean, manifiestan, sino son las almas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y este es el efecto de estos eclipses. Y esta es esta separación. Espero que me estén siguiendo. Creo que sí me están siguiendo. Por lo menos sus almas me están siguiendo. Que en esos vínculos que podían estar a un nivel de bienestar a nivel humano, que se podían llevar bien, que incluso podía haber amor o se estaban vinculando a nivel humano, en el momento en el que el alma cumplió con su proceso, se dio cuenta, finalizó el proceso o comprendió algo a través de ese vínculo, en el momento en el que el alma dijo check, o listo, esto es automáticamente a nivel humano, ese ajá, ese darse cuenta, ese proceso de finalización, que el humano puede o no darse cuenta, que el humano puede no registrar porque es a otro nivel, pero en el momento en el que se hace consciente a nivel del alma, ¡pum!, impacta en la realidad del humano. Y eso hace que ese vínculo automáticamente, ¡pum!, cambia. En muchos casos se termina. Lo voy a decir de vuelta. Se puede tener un vínculo humano en donde a nivel humano esté todo bien, uno se sienta cómodo, uno lo esté disfrutando, en donde uno puede incluso tener conciencia del alma, uno puede sentir que están pasando cosas o que hay otras conexiones, pero que no terminan de como anclarse, manifestarse a nivel humano, que se da cuenta que no se pueden vivir a nivel de, sobre todo a nivel de, hay una conciencia ya como activada en esa persona. Puede no ser en los dos, puede ser en uno. Y uno va a estar viviendo esos vínculos que obviamente no son kármicos, esos vínculos ya son a nivel de vínculo álmico, no son kármicos, son a nivel de vínculo de, hay diferentes tipos de uniones, de
de almas afines. Entonces, a nivel humano se está dando ese vínculo y a nivel del alma se está dando. Y antes no estaba esta conciencia. ¿Y qué era lo que pasaba antes al no darse esta conciencia? Uno podía continuar con esos vínculos a nivel humano y llevarlos a situaciones de sufrimiento, de destrucción, de mucho drama. ¿Por qué? Porque uno no hacía consciente a su alma. Y a lo mejor tu alma te estaba mostrando la luz roja o te estaba tratando de evitar el aprendizaje a través de ese sufrimiento y no había una conexión. Ahora, porque está ese proceso de fusión, el alma es como si te agarrara, te pusiera el freno de mano y te dice, esto no va más, ya está, ya aprendí, ya me di cuenta, ya entendí, y se terminó. Y el acuse lo recibe uno, lo recibe a nivel humano, y decís, ¿qué pasó acá? Y va a haber un cambio en tu realidad automático, directo, en forma de cambio de ese vínculo, de esa situación, de esa realidad, pero brutal. O sea, esto no es, me parece que estoy viviendo esto es, ¡pum!, contundente. ¿Y cuál es el proceso? El proceso es comprender, abrirse, por esto es la fusión, este es el proceso que estamos viviendo, es abrirse a comprender y agradecer y apreciar y entender y a terminar de integrar todo lo que ese vínculo humano te haya dado, dejarlo en stand-by, dejarlo, separarte, sobre todo si ese vínculo terminas dando cuenta que era tóxico, te terminas dando cuenta que no era para vos o lo que fuere, haces el proceso de separación y al mismo tiempo te abrís a que tu alma te vaya revelando lo que el alma vivió en ese vínculo, lo que ese vínculo significó a nivel álmico, para que entonces se integre en vos y en el próximo paso, el próximo vínculo, pueda ser una unión, porque vas a estar alineado, más alineado entre tu alma y vos, más consciente los dos, porque vas a tener ese aprendizaje, ese conocimiento, esa información, ese acomodamiento vibracional en tu parte humana. Y eso va a hacer que el humano ya no vibre en 3 y 4, en tercera o cuarta dimensión, sino se eleve a una quinta y sexta. Y eso va a ser, aun cuando no quieras, aun cuando no lo hayas anticipado, pero quienes estén pasando por este proceso van a tener su intuición abierta, lo van a haber olido, van a haberlo sentido, a lo mejor no lo vayan no se imaginaban, sientan la garganta, a lo mejor no se permitían imaginarlo, hay una partecita humana que siempre queda como, pero no va a pasar así, si nos llevamos bien, siempre ahí está el negador ahí que trata de, no, si nos llevamos bien, ¿por qué siento esto? Pero, ¿por qué siento que se va a cortar si esto está bueno? ¿Por qué? Tu alma. Entonces va a ser así, va a ser abrupto, y se tienen que dar este tiempo, a lo mejor ya se lo están dando, para poder dejar al alma hacer ese proceso de liberación de memorias ancestrales del alma, no son tuyas, del alma, para que pueda entonces hacer una mayor reunificación con la Madre Divina, llevar a los dos a esa reunificación con la Madre Divina. Estas son memorias ancestrales que obviamente tienen que ver con ese divino masculino y con ese divino femenino, con esa unión, que tienen que ver obviamente con el amor incondicional. Y en muchos casos en las sesiones, cuando lo que se está viendo es trabajo de regeneración, es trabajo de fusión literalmente, y es de apertura del chakra cardíaco para empezar a instalar
la llama, el calor en el pecho y liberar de cualquier frío que provenga de esas memorias ancestrales que muchas veces vienen del dolor de separación, de la separación, que en muchos casos queda congelado, queda trabado, y es lo que muchos sienten ahí como un dolor muy fuerte o un enojo que queda atascado y que se sienta a nivel de pulmones, los que estén sintiendo a nivel de pulmones mucho, y eso es lo que hace que el calor en el corazón no pueda terminar de anclarse. Esto es realmente el sentirse calentitos en el pecho, y es lo que alimenta la compasión, es lo que alimenta la compasión que va a ser tan necesaria para poder comprender y tener una compasión con uno mismo cuando uno estuvo en esa conciencia de tercera dimensión, para que uno no se olvide de cuando está a punto de señalar y decir, de juzgar a tal y comprender que uno estuvo ahí, uno fue ese. Y sostener a veces a la distancia, porque uno va a estar en otra frecuencia, desde la compasión, a esa alma que todavía está ahí aprendiendo y en ignorancia, en conciencia de separación. Pero esto es lo que quería transmitir, el proceso de apertura de memoria, de liberación y apertura de memorias ancestrales, de liberación. Por eso la libertad es una de las frecuencias súper fuertes que se está trabajando. Esto es, estamos yendo ya a nivel de Matrix, a nivel de sistema, a nivel de evolución colectiva, del alma, y se están rompiendo capas gruesas. Esto es cuando se llega a lo más grueso, la costra dura, colectiva, que va a impactar en el mundo. Son movimientos súper fuertes, por eso tanto terremoto. Se están removiendo capas colectivas en donde estábamos todos conectados con patrones colectivos. Por eso ya no es a nivel individual, es a nivel colectivo, es el alma el que trae esas memorias ancestrales, y esas memorias ancestrales mueven hilos y realinean toda una nueva realidad. Por eso la separación de los polos y el dar vuelta a la polaridad. Se comienza a vivir, para los que hayan elegido, a nivel álmico, en quinta y sexta dimensión y más allá, se vive con esa conciencia divina en el cuerpo humano, y estamos viviendo eso. Y para que se pueda anclar eso, el alma necesita que esa costra dura, que generalmente la van a sentir en todo lo que es la caja torácica, que tiene que ver con enojos no expresados, y que no solamente no se expresaron, insisto, a nivel de evolución de tu alma, que quedaron ahí como encastrados y que generan frío, que generan una dureza y hacen que tiene que ver más con remordimiento y resentimiento más que con odio. Es el enojo enfriado, es la barra de hielo, cuando uno se vuelve el rey de hielo, la reina de hielo, y se queda ahí, duro, y aunque uno tenga la intención de ablandarse, no puede, pues necesita el taladro. Bueno, ese es el trabajo de la Madre Divina. Es el masaje energético que estoy haciendo, de empezar a abrir y liberarles. Ahí está, ese canal. Uf, ahí, sientan la garganta. Porque ahora los vínculos son ese cuadrado que empieza a traer la nueva estructura, los nuevos pilares de la nueva realidad. Es el alma con el alma, y trabaja a nivel de... es literalmente un cuadrado. El alma de uno con el alma del otro se vinculan. Le bajan la información al humano de uno, al humano del otro, y se vinculan. Entonces hay una vinculación armoniosa y hay como en ese cuadrado se genera ese circuito, ese círculo de comunión, de comunicación. Y esto hace que quienes no puedan
generar que quienes no tengan esa conexión alma-humano no se puedan vincular con alguien que sí tiene esa conexión alma-humano. Por eso van a haber como muchos cortes y muchos cambios de vínculos, y este es el tiempo para que se den el tiempo de acomodarse, reacomodarse, comprender las lecciones, comprender que eso que se terminó no podía continuar, y ver qué es lo que tu alma aprendió, qué es lo que tu alma estaba haciendo, qué estaba viviendo mientras vos estabas viviendo ese vínculo a este nivel, qué es lo que estaba pasando más arriba o más adentro tuyo. Bien, eso era lo que tenía para transmitirles, espero que haya sido claro. Les voy a pedir que inhalen una vez más, exhalen. Tómense estos días antes del eclipse como preparación, apertura, dedicarse a ustedes mismos, nutrirse. La nutrición es, hablo a nivel emocional, a nivel de cuerpo espiritual, la nutrición para con ustedes, del humano al alma, del alma al humano. Permítanse los duelos que necesiten hacer. El alma necesita hacer duelos, el alma necesita llorar, el alma necesita saber que el humano está ahí sosteniéndole, abrazándole, dándole el tiempo que necesite para volver a sentirse fuerte y levantarse. El alma necesita saber que el humano está ahí para escucharla, para acompañarla. También el alma necesita saber que el humano está ahí para ayudarla a colocarla en el aquí y en la ahora, a darle aquello que el alma todavía está sufriendo, que tiene ese recuerdo de dolor, de separación, y uno ser esa madre, uno estar ahí nutriéndose, uno estar ahí cuidándose, uno estar eligiéndose por completo. Es un proceso muy lindo, muy profundo, de mucha revolución y de mucha regeneración y de transformación absoluta y total. Gracias y hasta la próxima.